Paréntesis, Relatos desde la incertidumbre es una exposición itinerante por la Red de Centros Culturales de España en Latinoamérica, Guinea y luego en el Centro de Formación de Cartagena de India, la Academia de España en Roma y Madrid, que surge a raíz de una convocatoria que se lanzó a principios de 2021 con la idea de ayudar, de fomentar determinadas ayudas para los creadores que evidentemente por causa de la pandemia estaban sufriendo una precarización más allá de lo habitual que ya es normal en el medio de la cultura, sobre sus situaciones de trabajo, el cierre de museos, centros de arte, salas de concierto, y la convocatoria fue una convocatoria pública lanzada a todos estos países donde está representada la red de la ESI, ¿no? La Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, una convocatoria abierta a todos los lenguajes, todas las disciplinas creativas, con el único subtexto de cuál había sido la creación, ¿no? Piezas o trabajos que se hubiesen producido durante la pandemia. Son proyectos muy plurales. Si bien están atravesados por la pandemia, porque era la situación que estaban viviendo los artistas, hay toda una serie de reflexiones que van más allá de la pandemia y que tienen que ver con la salud mental, con los feminicidios, cuestiones que tienen que ver también con el olvido de otras grandes pandemias del siglo XX, como el cáncer y el SIDA, a raíz del protagonismo que tomó el COVID, también cuestiones que tienen que ver con la propia situación del creador, del artista, es decir, también temas que tenían que ver con los cuidados de los maternos, es decir, esto que se redobló durante la pandemia de las mujeres teniendo que conciliar la vida profesional y familiar en el propio hogar con los niños, las niñas, también son temas que emergen, cuestiones que tienen que ver también con la economía informal, cómo subsistir en tiempos de pandemia, aquellos que tienen menos privilegios, que evidentemente viven más al margen en situaciones de marginalidad, en situaciones de exclusión social. Por tanto, la exposición es muy amplia, es muy abarcadora, es un coro bastante plural de situaciones que se están representando y que tienen que ver también no solamente con lo que se estaba viviendo, con la enfermedad, con el COVID, sino con las situaciones sociales en diferentes contextos donde ya de una manera la geopolítica marca la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. La convocatoria tuvo una gran aceptación, se presentaron más de 1.500 propuestas de todos estos países, sobre todo países con una larga tradición en artes, en activismo, como México, Argentina, Colombia, España mismo, tuvieron una gran participación, mucha presencia. Luego se tuvo que hacer una selección por una cuestión lamentablemente de números, muy acotada a 51 proyectos. La media está en que se elegían entre 3, 2, un proyecto por país, excepto aquellos países que tenían, digamos, más centros culturales, como puede ser Argentina, que se eligieron 6 proyectos. A mí me gustaría, por ejemplo, señalar los proyectos de aquí, de Uruguay, que son proyectos muy sensibles, proyectos que además tienen una vigencia muy importante, que están de alguna manera denunciando situaciones en el espacio social, denunciando cuestiones políticas, denunciando de una manera muy sutil a veces también, con una sensibilidad muy fina, las situaciones de violencia que se viven cotidianamente, ¿no? En la convivencia como ciudadanos y ciudadanas. Uno de los proyectos es un proyecto de humo audiovisual que precisamente lo que hace es registrar la marcha del silencio que fue interrumpida porque no se podía salir a la calle, no podían haber manifestaciones públicas, aglomeraciones, que se llevó a las fachadas de los edificios, ¿no? Estas pancartas que estaban colgando y que una vez más reclamaban el dónde están, ¿no? Que ha sido constante en Uruguay cada mes, cada año, para reivindicar a las víctimas de la dictadura. ¿Y qué pasa con los que quedan afuera de la red? ¿Qué pasa con los menos privilegiados? ¿Qué pasa con los que no tienen un trabajo? ¿Qué pasa con los que tienen que dormir a la intemperie en medio de una pandemia cuando te están diciendo que te quedes en casa? Entonces, creo que todas esas cuestiones están presentes en la exposición y de alguna manera crean un diálogo o un vínculo muy empático con el público que pueda venir a verla.